Solamente 3 versículos, hermanos. Génesis 1, a partir del primer versículo. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. En esta mañana, hermanos, quiero hablar algo que Dios me ha estado mostrando acerca de la dependencia que tenemos cada uno de nosotros en Dios. Lo importante, la importancia que tiene de que cada uno de sus hijos dependan totalmente de Dios. Amén. De la dependencia de Dios. En un principio, dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Si seguimos leyendo el primer capítulo del Génesis, dice de que Él, por su palabra, creó las demás cosas. Él mandó, habló, sea hecha la luz, y la luz se hizo. Sea hecha los planetas, y los planetas se hicieron. Por su palabra, Dios creó las cosas. Y terceramente, Dios actuó. Es decir, que Dios creó, Dios habló y Dios actuó. Esto es la llave que abre la totalidad de la Biblia. Dios creó, Dios habló por su palabra y Dios actuó a través de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Él creó la tierra, creó el universo, los animales, etcétera, etcétera. Dice en el libro de Hebreos, cuando dice que Dios habló en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 también, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, hermano, Dios creó todas las cosas, Dios habló a través de los profetas, y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo, dice el libro de Hebreos, y Dios actuó a través de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, Dios con su palabra, vuelvo a repetir que lo creó todo, ¿verdad? Pero hay un momento en que después de crear Dios los cielos, la tierra, el universo, de poner en orden las aguas, los mares, la tierra, etcétera, etcétera, puso la lumbrera menor, la luna, lumbrera mayor, el sol. Dios lo hizo perfecto, todo bien, pero lo hizo todo a través de su palabra. Pero cuando llega al hombre es diferente. Dios no le dijo al hombre que sea el hombre, y el hombre se hizo. Es totalmente diferente. Dios se molestó, podríamos decir, se recreó, se humilló a crear al hombre a su imagen y semejanza. No lo dijo con su palabra, sino que lo formó del polvo de la tierra. Lo creó. Amén, hermano. El hombre, tanto el hombre como la mujer, es una creación especial de Dios. Que aunque todo lo creó Dios, pero con el hombre, él como se suele decir aquí en el palo, se explayó. Con el hombre se paró, lo hizo conforme a su voluntad, con sus manos, pero no lo hizo con la palabra, lo hizo de lo más profundo de su corazón. Aquí mismo en el libro de Génesis, en el versículo 26, dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Dios
hizo esto con el hombre, porque aunque Dios ama todas las cosas, menos el pecado, Él tenía un amor especial por el ser humano. El ser humano fue su obra maestra. Amén. Gloria a Dios. Tú y yo, hermano, hemos sido su obra maestra y Él nos creó con sus manos. Él se humilló, bajó, se humilló y lo hizo del polvo de la tierra. Es algo diferente, algo especial. Ahora bien, Él buscaba algo y sigue buscando algo en el hombre. Lo que Dios busca en cada ser humano es que, aparte de que seamos conformados a la imagen y medida de Jesucristo, Jesús es nuestra meta, ¿verdad? Jesús es a quien tenemos, como decía Manolo, a quien tenemos que mirar, al que tenemos que imitar, al que tenemos que seguir, al que tenemos que ser semejantes a Él, que aunque no lo seamos en la tierra, lo seremos cuando estemos un día en la gloria de Dios Padre en el cielo. Es decir, que Jesús es el camino que tenemos que seguir, es nuestra meta. Pero aparte de eso, de lo que Dios busca, que seamos imitadores de Jesucristo, Dios buscaba que el hombre, y sigue buscando, que el hombre siempre, siempre, siempre dependa de Él. Amén. De que el hombre dependa de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios busca. Pero la degradación del hombre, la degradación del ser humano, es que no cuenta con Dios. No cuenta con Dios. Lo quiere hacer todo a su forma, a su manera. Salmo 14. Salmo 14. Versículo 2. Dice la palabra: Jehová miró desde los cielos, 14:2, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios miró desde los cielos a ver quién quería depender de Él, a ver quién buscaba a Dios. Pero dice que no encontró a nadie. Todos se desviaron. Y es que el hombre siempre busca su gloria. Por naturaleza, el hombre es malo, desde que se desvió por culpa del pecado. Y él siempre se ha buscado a sí mismo. Él busca su propio quehacer, su propia justicia, su propia naturaleza, pero son muy pocos los que dependen de Dios. Son muy poquitos los que echan mano al Señor. ¿Verdad, hermano? Mira, en el año 1969, concretamente el 21 de julio, por primera vez un hombre norteamericano llamado Neil Armstrong pisó por primera vez la luna, puso un pie encima de la luna. Aquella noticia la vimos todos, yo me acuerdo todavía, que cuando pequeño, ¿verdad?, que salió esa noticia, pues esas imágenes dio la vuelta al mundo entero. Enfocaron en directo cuando Neil Armstrong estaba bajando del cohete y llegó a pisar, me acuerdo yo, en ese detalle que hizo así varias veces con el pie, pero él no sabía si le iba a dar calambre o no, no sé lo que haría, pero hizo así varias veces, tanteando, hasta que depositó su cuerpo ya en la luna. Y en aquel entonces, cuando el hombre llegó a la luna, en aquel entonces el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, pues envió unas palabras a través de los medios de comunicación al mundo entero. Y dijo este hombre, el presidente, dice: el acontecimiento más grande de la historia es que el hombre ha llegado a la luna. Tiempo más tarde, había un gran hombre de Dios, Billy Graham, que murió hace poquito. Este hombre evangelista con 91 años, que se ha partido con el Señor ya, que no estaba de acuerdo con las palabras del presidente. Y Billy Graham, en una de sus campañas que él hacía en las plazas de toros, campos de fútbol, sitios grandes, dijo, contradiciendo las palabras de Richard Nixon, dijo: el acontecimiento más grande de la historia no es que el hombre ha subido a la luna, sino que Cristo bajó a la tierra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hermano, ese es el acontecimiento más grande
de toda la historia de la humanidad que haya podido suceder. Amén, hermano. ¿Con qué motivo fue aquel acontecimiento? Con el motivo de que el hombre tuviera comunión con Dios, de que el hombre pudiera depender de Dios. Gracias a ese acontecimiento, Jesús abrió a través de su sangre el santuario, el lugar santísimo, donde tú y yo hoy en día podemos comunicarnos con el Padre. Amén, hermano. Gloria al Señor. Ese es el acontecimiento más grande de toda la historia que ha habido y habrá por todos los tiempos. El deseo de Dios es que podamos comunicarnos con Él y podamos depender, como un hijo depende de su padre. A mí, ese es el deseo, de que seamos hechos a la imagen y medida de Jesucristo, pero que podamos tener acceso directo cada día delante del trono de la gracia y podamos depender de nuestro Padre. Ese verdaderamente es el acontecimiento más grande que ha surgido a través de la humanidad. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. La religión siempre ha sido el hombre buscando a Dios, pero la gracia y la verdad ha sido Dios buscando al hombre. Aleluya, gloria a Dios. De manera que el primer paso no lo dio el hombre. El primer paso de tener esa relación de dependencia fue la idea de Dios. Esa ha sido siempre su idea, de que nosotros podamos acercarnos cada día al trono de la gracia. Jesús dijo en cierta ocasión a los discípulos: sin mí nada podéis hacer. Si no tenemos relación con Dios, hermano, si no dependemos de nuestro Padre cada día, no podemos hacer nada. Por mucho que nos empeñemos, por mucho que estudiemos, por mucho que trabajemos, por mucho que nos relacionemos, incluso en las altas esferas, no podemos hacer nada por nuestra alma y nuestra salvación. Es Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Y como ha leído mi mujer antes, el Salmo 69 dice la palabra 69:32, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Dios creó en el ser humano, en cada uno de nosotros, creó un espíritu de dependencia en el hombre. Cuando Él creó al hombre, como hemos leído, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él no dijo: voy a hacer al hombre. No. Él contó con Jesús y con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Dios, un Dios trino. Y Él contó. Dios no es un Dios independiente, es un Dios dependiente. Quiere que nosotros seamos dependientes primero de Dios y luego los unos de los otros. Amén, hermano. Dios no nos ha creado como islas, para que cada uno viva independientemente del otro. Así no nos ha creado el Señor. Dios quiere que estemos unidos. Por eso Jesús oró en aquel lugar del huerto: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, y que el mundo vea que tú me enviaste para testimonio, que sean uno. Hermano, no tenemos que ser dependientes, tenemos que depender en primer lugar de Dios sobre todas las cosas para nuestras vidas. Y luego Dios ha permitido y quiere que dependamos el uno del otro. Por eso Jesús formó su iglesia, la iglesia de Cristo. Y a veces me he encontrado por ahí hermanos, y hermano, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde vas? No, yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Ah, ¿cómo que no? No voy a ninguna. Yo me reúno en mi casa, me reúno con mi vecino, mi vecina. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el deseo de Dios. No importa una iglesia donde se predica a Cristo, pero lo importante es que no estemos independientes, porque el diablo es más astuto que todos nosotros, y cuando nosotros queremos hacer nuestra propia justicia, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma de caminar, el enemigo se mete y destroza vida. Entonces tenemos que estar allí en el redil, en la iglesia, que por algo Jesús la creó. Amén, hermano. Jesús creó su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y entonces las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Dónde? En mi iglesia.
Pero cuando tú te aíslas, ¿verdad? Cuando habéis visto los programas estos de Rodríguez de la Fuente que se llaman antiguamente y todavía echan en la voz, que hay un grupito de ovejas todas unidas, el lobo no suele atacar. Pero cuando una ovejita se dispersa y se va para otro lado, viene el lobo y se la lleva, ¿verdad? Hermano, tenemos que estar unidos como pueblo, amén, como pueblo de Dios. No podemos andar cristianos aislados, yo me reúno aquí. Tarde o temprano eso va a fracasar, porque el deseo de Dios, el plan de Dios, es que dependamos de Él, pero dependamos bajo su iglesia, amén, hermano. Tenemos que estar unidos, en unidad. Jesús ya lo dijo, Padre, que sean uno, que no ande uno por allí, otro por aquí, no, que sean uno. Uno en la fe, uno en el mismo sentir de Dios, en la misma unidad, en la misma enseñanza que Jesús nos dejó. Hermanos, tenemos que ser uno, que no estemos aislados, uno para allá y otro para acá. Jesús contó con su iglesia. Gloria a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios le dio una pluralidad al ser humano para que no andemos independientes, sino que nuestra dependencia venga de Dios y el uno del otro. Bien, pues en esta mañana, hermanos, quiero hablar de la dependencia de Dios, como hemos dicho antes. Y la dependencia consiste básicamente en dos pasos importantes. Esta mañana voy a tratar de describir uno de ellos. El otro no va a dar tiempo, lo dejaremos para otra ocasión. La dependencia de Dios consiste básicamente en dos pactos importantes. Primeramente, en tener intimidad con el Señor. Y segundo, en no confiar en nosotros mismos. Pero lo de no confiar vamos a dejarlo para otra ocasión. Dios espera la respuesta de que le busquemos y que tengamos intimidad con Él. Jesús decía, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces, tenemos, hermanos, tenemos la misión, tenemos la tarea para andar con el Señor, para depender de Dios. Tenemos que tener, como decía la hermana Melisa, ¿por dónde anda? Allí está, la hermana Melisa, de que ella, encerrada en su habitación, que dejó algo a la puerta abierta, pero se metía a buscar al Señor, ¿verdad? Debemos el deber y el privilegio a la vez de buscar a Dios. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis. ¿Con qué propósito? Primeramente, con que dependamos total y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Buscarlo. Dice en Hebreos 11:6, dice la palabra, Él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. No de los que se olvidan, no de los que han oído hablar de Él y lo dejan, sino es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora bien, hay algo en esta mañana, hermanos, que quiero que pongas mucha atención. Hay una enseñanza que quiero que en esta mañana veamos y acerca de la intimidad con el Señor en su búsqueda, y no es igual tener comunión con Dios que tener intimidad. No es igual. Tener comunión, que es bueno y es necesario tener comunión cada día con el Señor, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener comunión y tener intimidad. Salmo 91. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 91. ¿Tienes? Salmo 91, solamente el primer versículo, dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a decirlo todo a la vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios quiere que tengamos intimidad en la omnisciencia para que Él pueda obrar en su omnipotencia. Vamos, me explico. Dice el versículo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú quieres, hermano, que Dios sea omnipotente en tu vida? ¿Tú quieres que Dios sane cualquier área de tu vida? O bien la salud, o bien una relación, cualquier cosa. ¿Tú quieres que Dios esté ahí, al lado tuya? Que Dios se muestre a través de ti cada día. Que Dios sea tu refugio, tu amparo, tu fortaleza. Que Dios sea las aguas frescas del manantial que corren de Él. Tú quieres refrescarte en los caminos, descansar en el camino de Dios. Tú quieres que Dios sea tu cuidador, hermano. ¿Quieres que su omnipotencia esté a tu lado y te acompañe? Amén. Yo creo que todos lo queremos, ¿verdad? si no, ¿qué hacemos aquí? Todos lo queremos. Primeramente, tenemos que conocer su omnisciencia. Dios todo lo sabe, todo lo puede, pero Él no desarrolla su omnipotencia en nuestra vida mientras nosotros no busquemos su omnisciencia. Es decir, el que abriga al abrigo del Altísimo, el que está en la presencia de Dios, el que lo honra, el que lo busca de corazón, el que anhela estar en su presencia, el que pasa tiempo en las manos del Creador, con ese Dios va a desarrollar su omnipotencia. Entonces vamos a poder ver los milagros, señales y maravillas de nuestro Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Antes de que Jesús bajara al valle por las mañanas, se tiraba las noches en la omnisciencia de Dios, buscando la presencia de Dios. Cuando buscaba y entendía, y Dios le revelaba su voluntad para su pueblo y para su familia y para la vida de Jesús, entonces Dios derramaba su omnipotencia a través de milagros, señales y prodigios. ¿Pero por qué? Porque Jesús primero había estado saturándose de la presencia de Dios. Amén, hermano. El que abriga en la presencia de Dios, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, hermano. Amén. Va a hacer grandes cosas en tu familia, siempre y cuando que dependamos de su búsqueda, que dependamos de la intimidad de Dios. Amén, hermano. Mira, yo con mi mujer tengo comunión, ¿verdad? Yo con ella salgo, muchas veces nos vamos al cine, hace tiempo que no vamos. Vamos al cine, vamos de vez en cuando a un restaurante a comer por ahí, carne a la brasa, me gusta mucho, no siempre porque sale caro, de vez en cuando. Yo tengo comunión con ella, como ella decía antes, ayer estábamos dando un paseo con los hermanos y tengo comunión, hablo con ella, como con ella, juntos, ¿verdad? Nos divertimos juntos, tengo comunión. Pero cuando yo entro por la noche en mi habitación, cierro la puerta y ahí hay algo más que comunión. Hay intimidad. Gracias a esa intimidad, tengo 2 hijos en el mundo. Uno es de Nerja y otro de aquí de Mar del Palo. Uno se fabricó allí y otro aquí. La intimidad, hermano, es diferente a la comunión. Es un estado más profundo. Ese es el estado que Dios busca de nuestras vidas para depender totalmente de Dios. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Es diferente. Jesús decía, entrado en tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, en intimidad. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Cuando cada uno de nosotros tenemos omnisciencia con Dios, cuando le buscamos lo íntimo, en lo secreto, Dios te recompensa en público. Entonces Dios puede, hermano, desarrollarse en tu vida
Él entonces trabaja en tu familia, en tu casa, trabaja en tus problemas y trabaja en aquellas cosas que el diablo nos ha quitado. Hace poco tiempo estábamos dando unos estudios aquí, que muchos hermanos venían, tuvimos, ¿verdad, Nelson?, varias semanas hablando acerca de la oración. Estuvimos estudiando acerca de unas etapas de la oración y la intercesión que Dios quiere de cada uno de nosotros. Venían las hermanas también y veníamos un grupito. Entonces, hermanos, estábamos aprendiendo que Jesús busca la intimidad con cada uno de nosotros. Cerrada la puerta, entra en tu habitación, porque yo quiero que tú, que eres mi hijo, mi elegido, mi amado, mi amada, esté íntimamente viviendo conmigo. Yo voy a desarrollar mi omnipotencia, voy a hacer grandes cosas en tu vida, pero primero quiero que dependas de mí. Eso es lo que Dios busca. Gloria al Señor. Y eso es lo que dice el salmista, hermano. Entonces, la intimidad es mucho más profunda que solamente la comunión. Gloria a Dios. Hubo alguien que pudo experimentar, igual que muchos, que pudo experimentar esta omnipotencia de Dios gracias a la intimidad de Dios. Salmo 103, un poquito más adelante, Salmo 103. Amén. ¿Está despierto, hermano? Amén. Gloria a Dios. Bien despierto. Amén. Moisés pudo ver la omnipotencia de Dios. Salmo 103, ¿lo tiene? Versículo 7, dice la palabra: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo de Israel solamente tuvo comunión con Dios. Pudo notificarle sus obras. ¿Y qué obras más maravillosas hizo el Señor con el pueblo de Israel, verdad? Tantas y tantas veces. Cómo gracias a través de la mano de Moisés pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto y ellos pudieron ver grandes maravillas de Dios, grandes obras de Dios. Cómo pudieron experimentar cuando se abrió el Mar Rojo, cuando se ahogaron los egipcios, cuando Dios mandó las plagas, ¿verdad? Esa comunión la tuvieron los hijos de Israel. Ellos pudieron ver con sus propios ojos la comunión de Dios con su pueblo. Pero dice la palabra, como hemos leído, el Salmo 103, en el versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. Es decir, a Israel notificó sus obras, tuvo comunión con su pueblo. Pero con Moisés tuvo intimidad. ¿Por qué? Porque Moisés buscaba a Dios en lo íntimo. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés subió al monte, que Dios le llamó allí al Sinaí, cuando descendió del monte, los hijos de Israel no podían mirarlo a la cara. Traía la gloria de Dios reflejada en su cara. Se tenía que tapar la cara con un velo, porque deslumbraba, tiraba al suelo al pueblo de Israel. Él había tenido la omnisciencia con Dios, había experimentado el poder de Dios gracias a la comunión íntima que había tenido con el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Esto es un principio bíblico que no se nos debe de olvidar. Qué importante es que tengamos cada día intimidad con nuestro Señor. Yo no te voy a preguntar lo que tú oras delante de Dios, ni mucho menos. Cada uno es libre de dar cuenta a Dios. Pero sí te puedo decir que mientras más ores, mejor, hermano. Mientras más busque a Dios, mejor. Martín Lutero se levantaba a las 5 de la mañana cada día y se tiraba 5 horas aproximadamente buscando la presencia de Dios, teniendo intimidad con el Señor. Y cuando él oraba de esta forma, decía: hoy he orado 5 horas con el Señor porque tengo muchas cosas que hacer. Gloria a Dios. Él sabía que Dios iba a ponerle su tiempo, iba encajándolo en cada momento. Los grandes hombres de Dios, hermano, han orado, han buscado la presencia, la intimidad de Dios allí, en el lugar secreto, en el lugar santísimo. Hermano,
necesitamos para poder depender de Dios y que Él se pueda manifestar a través de nosotros y en nuestra vida, tener intimidad. Eso va a traer como fruto la omnipotencia de Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Es necesario que intimidemos con el Señor. Gloria a Dios, como le pasaba a Moisés, a Jesús y a grandes siervos de Dios. Para depender de Cristo tenemos que sentir. Para depender de Dios tenemos que tener el sentir de Cristo. Dice en Filipenses 2:5, dice la palabra: Filipenses 2, a partir del versículo 5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Primero dice que haya en nosotros este sentir, y que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria, se despojó. Y segundamente, se humilló. Jesús, hermano, se pasaba las noches en intimidad con el Padre, en intimidad con Dios. Aleluya. Jesús reprochó a 3 de sus discípulos en cierta ocasión, a Jacobo, Pedro y a Juan, y le dijo, aquella noche que subió con él allí al monte, y se quedaron dormidos los discípulos, y le reprochó algo. Le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni tan solo una hora? ¿No habéis podido velar ni una sola hora conmigo? Hermanos, tenemos que buscar al Señor cada día. Tenemos que buscarlo en intimidad, porque es necesario que lo busquemos. Para desarrollar nuestra intimidad con el Señor debemos escuchar, oír la voz del Espíritu Santo. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes son los que lo siguen? Aquellos que oyen su voz, porque me conocen, dice. Y al extraño no lo conocen, a la voz del extraño no la conocen, pero la mía sí, la mía la conoce. Hermanos, tenemos que desarrollar esa intimidad cada día con el Señor. Moisés escuchaba la voz de Dios, que hablaba con él, en ese espíritu de intimidad con Dios. Porque dice en Números, dice la palabra, en el libro de Números, en el capítulo 7, 89, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Número 7:89. 7:89. Para aquellos que no lo han buscado todavía, lo leemos otra vez. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Gloria al Señor. Hermano, tenemos que saber, no solamente hablar, sino lo más importante, poder oír la voz de Dios, para poder depender de Dios. Y eso se consigue teniendo intimidad con el Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Yo puedo tener comunión con muchas personas,
Pero intimidad, solamente la tengo con Dios, la tengo con mi mujer. Necesitamos oír, porque de esa forma aprendemos a conocer a Dios, a relacionarnos con Dios. El que oye mi voz me sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice en Romanos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos que arrodillarnos cada día, buscar la intimidad de Dios. Para desarrollar esa intimidad debemos buscarle cada día. Dice el salmista en el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, de madrugada te buscaré. Aleluya, David desarrolló la intimidad con el Señor, con Dios. Y Dios se manifestó en la omnipotencia. Dios se manifestó en su vida, se manifestó en su familia, se manifestó en su pueblo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Necesitamos buscar a Dios a través de su palabra, a través de la palabra. Dice Juan en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Necesitamos tener intimidad cada día con la palabra del Señor. Había un gran hombre de Dios que se levantaba muy temprano también. Aparte de Martín Lutero, se levantaba muy temprano, sobre las 4 de la mañana, la hora de los pescadores más o menos, Antonio, 3:30, 4 de la mañana. Y su mujer un día le dijo, ¿por qué te levantas tan temprano? Tengo que buscar a Dios, pero hombre, a las 4 de la mañana, Dios mío, duerme un poquito más y ya lo buscarás por la mañana. Y este hombre, este gran siervo de Dios, decía, a las 5 de la mañana ya estoy oyendo al herrero trabajar para sus amos que son crueles. ¿Cuánto más? Y no se merece mi amo que está en los cielos, que le dedique ese tiempo a él. Amén, hermano. Gloria al Señor. Hermano, tenemos que tener, busca el momento, busca la hora cuando nadie te molesta. Pero lo importante es que tengamos, no te digo que te levantes a las 4 de la mañana, pero que tengamos intimidad con el Señor. Porque Él quiere, hermano, Él quiere deleitarse en ti. Él quiere desarrollar su poder en tu vida, como he dicho antes, con tu familia, en todas las cosas que hagas. Serás bendecido, pero tenemos que depender de Él. Y eso es la gran arrogancia del hombre, que no quiere saber nada de Dios. Dice en Romanos el capítulo 1, de que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia. Su necio corazón fue entenebrecido, dice la palabra de Dios. Fue en oscuridad total, porque no buscan a Dios, porque no buscamos a Dios. Hermano, tenemos que aprender bien estas cosas. La iglesia tiene que aprender bien a depender, no de mí, ni de nadie, ni de ningún otro, aunque nos necesitamos, ¿sí? Pero lo importante es aprender, depender del Maestro, ¿amén? Del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Gloria a Dios, porque Dios está más interesado incluso que nosotros mismos en esto, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Intimídate con el Señor y Él se intimidará contigo. Intimídate con el Señor y Él se intimidará contigo. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. Los quebrantados de corazón son aquellos que tienen intimidad con el Padre, que se relacionan en la intimidad con el Señor. Quiero dejar esta palabra aquí, hermano, pero recuerda, no te olvides de depender de Dios. Y para eso se necesita intimidad con el Señor. Porque si yo paso de las cosas de Dios, paso de buscarlo, paso de tener relación íntima con Dios, paso de todas las cosas, Cristo es mi Rey. Pero ahí hay una fe que está floja, una fe que no es fuerte, una fe debilitada. Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe como Dios quiere. Gloria al Señor. Jesús es bueno. Jesús es bueno, Dios es bueno. Él quiere tener intimidad contigo, como el esposo con la esposa, hermano. Él quiere tener intimidad, agarrarte. Él quiere y te ama de todo su corazón, mucho más de lo que nosotros creemos. Más de lo que nos han podido amar nuestros padres, nuestros seres queridos. Más que todo eso, Dios te ama, hermano.
Y por eso Dios es un Dios celoso, dice la Biblia, y Él quiere que seas para Él. Él quiere que tú lo busques. Y qué mejor, qué mejor. Qué mejor Dios, ¿verdad? Qué mejor Padre, qué mejor amante, qué mejor Maestro tenemos que nuestro Señor Jesucristo. Pues tenemos que depender totalmente de Él. Cuando aprendamos, hermano, a saber lo que significa la dependencia total de Dios, muchos aspectos de nuestra vida van a cambiar, hermano. Pero tenemos que aprender, tenemos que saber depender de Él. Intimídate con Dios cada día, ¿eh? Intimídate. Con eso no quiero decir de que no nos necesitemos. Claro que nos necesitamos el uno al otro, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y poniendo al otro como superior, como dice en Filipenses, a nosotros mismos. Pero la intimidad verdadera, que sea con el Señor, que lo busques cada día, que te intimides con Él. Y de esta forma vamos a seguir aprendiendo de depender de nuestro Maestro. Amén, hermano. Pues, esta mañana me gustaría hacer una oración, hermano. Nos ponemos de pie y le damos las gracias al Señor.